El tema de las 40 horas laborales, esa reforma que se estaba buscando, que incluso por allí Jorge Romero, el que está en el cártel inmobiliario, estaba dando soporte para la reducción laboral semanal a 40 horas. Sabíamos muy bien que era un grupo de empresarios que no iban a estar muy contentos. Y el representante de la Coparmex lo acabó demostrando, diciendo que no era necesaria esta nueva reforma porque ya han existido cambios en reducción de horario laboral. Nuevamente vemos cómo los empresarios, la misma línea de Salinas Pliego, que le encanta explotar a la gente por sus empresas y que todos los millones se vayan hacia ellos, lo último que quieren es que los trabajadores mexicanos puedan tener más tiempo para ellos, más tiempo con sus familias y sobre todo en estas épocas. Recordemos que en plenas épocas navideñas, ¿cuántas tiendas departamentales, amigos, se van con ventas nocturnas? Se van con ventas y horarios larguísimos. Lo peor, que esas canijas empresas no se toman ni la delicadeza de reportar o poder calcularle las horas extras a los trabajadores. Fernández Noroña saca papelito y dice, mira, canijo, aquí está la prueba de que se puede elaborar bien con 40 horas semanales. Ya vemos que el doctor Fernández Noroña no solamente es bueno para repartir madrazos, discúlpenme la expresión, a los opositores, sino también a estos empresarios que se quieren pasar de lanza explotando el trabajo de los mexicanos. Amigos, bienvenidos a Radar Político, yo soy Pedro y hoy martes 19 de diciembre, muy buenas tardes, espero que tu martes haya sido excelente y te agradezco que estés conmigo para ver el siguiente video. Quiero que escuchemos la intervención ahorita del representante de la Coparmex y cómo Fernández Noroña e Ignacio Mier se la voltean y hasta calladito lo dejan. Reducir la jornada a los líderes y representantes de los trabajadores, a los representantes del sector empresarial y a todas las personas que participan y siguen este importante evento. En Coparmex nos hemos destacado por ser impulsores de medidas que sitúan a los colaboradores en el centro de las decisiones, contribuyendo así a la edificación de empresas productivas que desempeñen un papel fundamental en la construcción de un México con desarrollo inclusivo. Como lo mencionó el presidente Concanaco, estos ejemplos se han dado con el impulso al salario mínimo que ha experimentado en este sexenio en zona libre de frontera norte más de un aumento de un 200% y en el resto del país más de un 100%, camino que se siguió a partir de la creación de la UMA que sustituyó al salario mínimo como medida de referencia. En México debemos reconocer que ya se ha avanzado en la reducción efectiva de la jornada de trabajo. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del segundo trimestre de 2023, en el sector formal en México se trabajan en promedio 43.9 horas a la semana. Sin embargo, al hablar de una reducción general de la jornada laboral, nos enfrentamos a una reforma de alto impacto, ya que actualmente el 62% de los trabajadores formales laboran más de 40 horas a la semana. Estamos hablando de 13.8 millones de personas. En Coparmex consideramos que la reducción de la jornada es una política deseable. Sin embargo, creemos que requiere necesariamente un diálogo social, como ya se ha mencionado, que permita abordar cómo se pueden mitigar los impactos en el mercado laboral y en la economía. Para un mejor resultado, necesitamos un periodo de análisis en el que mediante el diálogo social que aquí se ha mencionado, podamos evaluar la forma y el momento idóneos para implementarla, tomando en consideración las condiciones particulares que existen en nuestro país. Es así, como un diálogo permanente y exhaustivo, alcanzaremos los mejores consensos a favor de un México con desarrollo inclusivo y sostenible, que ponga en el centro al trabajador y permita promover la sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas y no ponga en riesgo la existencia de las empresas, sobre todo de las MIPYMES. México contará siempre con la Coparmex. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como somos varios, voy a usar al mismo tiempo que son mi compañero Jorge Romero. Muy buenas tardes a todas y todos. Secretario, por supuesto, está de acuerdo en reducir la jornada de trabajo de 40 horas. Y si las expresiones que aquí se hacen son todas sinceras, pues deberíamos hacerlo. Sin embargo, se han agregado una serie de dificultades de muy diverso tipo y eso es lo que estos foros van a discutir durante algunas semanas y hacia mediados de febrero se tiene que llegar a una conclusión
idealmente consensada. La Junta de Coordinación Política ha hecho suya reformas, discusión de reformas muy importantes, la Constitución en materia eléctrica, esta misma laboral en un primer momento y ahora nuevamente lo que pone en el centro la relevancia del mismo. Hace más de 100 años que no se modifica la jornada laboral. O sea, es inconcebible que en tanto tiempo no haya habido una disminución de la jornada. Yo me acuerdo haber escuchado una declaración de Carlos Slim que decía que se debería reducir a la mitad y que debería trabajarse 3 días a la semana. Ahora ya cambió de opinión y dice que debe ser de 48 horas. Pues la gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero creo que debería reducirse de manera muy importante la jornada de trabajo, ampliar la incorporación de trabajadoras y trabajadores. Y voy más lejos, yo creo que habría que cambiar el sistema económico. Esto es personalísimo, nuestro movimiento va con mucho cuidado, con mucho tiento, pero yo estoy convencido que mientras no se cambie el sistema económico, pues no se cambia nada de la desigualdad existente. Dicho de otras palabras, como decían los clásicos, terminar con explotación del ser humano por el ser humano. Me acaba de pasar Reginaldo Sandoval unos datos que vale la pena compartir antes de terminar mi exposición. El salario mínimo real en México hasta 1977 tuvo un crecimiento permanente. A partir del 78, una disminución prolongada. Durante los gobiernos neoliberales, ni se diga, la disminución fue brutal, y es a partir de nuestro gobierno que el salario mínimo vuelve a incrementarse. Se decía que no era posible, que iba a generar inflación, que iba a generar distorsión económica, que iba a generar no sé cuántos problemas. Mentira, ahí está, el salario se ha incrementado casi en un 300%. Un segundo elemento, además de las jornadas de trabajo agotadoras que vive la mayoría de la población, sin considerar los tiempos de desplazamiento, sin considerar los niveles de hacinamiento, sin considerar muchas de las desigualdades sociales, se explica por este cuadro. El 70% de la riqueza producida se la queda el capital en México, contra el 30% que se quedan las trabajadoras y trabajadores. Esta es la piedra de toque de la desigualdad y la injusticia social que se ve en el país, porque en Estados Unidos es justo al revés. El país capitalista por excelencia, el 70% de la riqueza producida va al trabajador, a la trabajadora, y el 30% a manos del capital. Yo creo que hay que hacer no solo una profunda reforma que tenga que ver con disminuir la jornada de trabajo, sino tenemos que, si aquí me dicen que es tiempo de acabar con este sistema económico depredador, tiempo de acabar con tanta desigualdad y tanta injusticia, tiempo de acabar con esta sociedad que ahora sí que desde la época de la colonia viene con situaciones de desigualdad bárbara, y que es hora. Nuestro movimiento es mayoritario, lo seguirá siendo, y una demanda de la gente es que vamos demasiado lento, es que quisiera que las reformas se profundizaran, es que quisieran que avanzáramos más en la justicia social, y es un gran reto que vamos a tener para el siguiente gobierno que seguirá encabezando nuestro movimiento, nuestro compromiso de apoyar la disminución de la jornada de trabajo, idealmente a 40 horas por semana. Gracias, quedó pendiente un aplauso a Gerardo Fernández Noroña, porque no digo gracias. Reiterar lo que bien dijo ya el presidente de este órgano superior de gobierno en la Cámara de Diputados, que es la Junta de Coordinación Política, la bienvenida a todas y a todos ustedes. Esta reunión no tiene precedente, por lo menos en los últimos 40 años, para la construcción de una reforma constitucional. Que estén hoy los representantes de los obreros organizados a través de sus centrales, que esté la representación de los sindicatos patronales, con la representación de mi querido amigo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, y que esté la representación de quien constitucionalmente y la ley bajo la cual se organiza la administración pública, esté representada la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior, y la Secretaría del Trabajo. En la Cámara de Diputados da testimonio que el acuerdo cameral que se aprobó por unanimidad tiene como propósito la verdad innegable, y lo decía hace un momento Jorge Romero, y lo comentó también en las otras intervenciones, particularmente puso énfasis Gerardo Fernández Noroña. Si bien es cierto que se requiere una revisión profunda del modelo económico, que no es fácil modificar, desmantelar y construir un nuevo modelo, hemos dado grandes avances. Y una vertiente fundamental es que se refleje en las condiciones de vida y los derechos de las y los trabajadores. Si algo hay que reconocer que quedó pendiente en la Constitución del 17, que fue una constitución de vanguardia en términos de los derechos de los mexicanos, pero particularmente de los derechos de los trabajadores, se refiere a que es asimétrica. El tamaño de nuestra economía, que ocupamos el lugar número 12, número 13 de las economías más potentes del mundo. También es cierto que el derecho al descanso ubicamos a nuestro país en el lugar 152. Y eso requiere esta reforma constitucional, y por eso estamos aquí. Le estamos dando cumplimiento a un reclamo de las y los trabajadores que hoy nos siguen a través de los medios de comunicación y de los medios digitales. Nadie está en contra, ni puede estar con 2 dedos de inteligencia y de sensibilidad social en contra de lograr la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Pero también es necesario que se adviertan todas las aristas que tienen que ver con esta reforma constitucional. Y por eso la Comisión de Puntos Constitucionales regresó a la mesa directiva en sus términos el dictamen que había sido aprobado, para que sea en esta comisión, sin precedente de los 40 años, que se logre construir una reforma bajo el modelo que tiene la Cámara de Diputados, de una reserva consensuada, que lleve la aprobación de todos, que lleve la opinión técnica, la opinión jurídica, la opinión económica de todos los sectores que participan en el proceso laboral, incluidos necesariamente la voz de los trabajadores, para que los representantes populares en el Pleno podamos votar de manera unánime esa propuesta de reforma consensuada que recoja todo lo que aquí ya se advirtió, la gradualidad, la diferenciación y, para efectos de instrumentación, la temporalidad de la misma. Reiterar que por parte de Morena, que fue el grupo parlamentario del cual surgió la iniciativa, es el compromiso que tenemos, no podemos concluir los trabajos de esta legislatura sin tener al término del próximo periodo aprobada la reforma constitucional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y agradecemos a todos que hayan asistido a esta convocatoria del Pleno de la Cámara de las y los Diputados. Y recordemos que Xóchitl Gálvez abiertamente dijo que ella no estaba de acuerdo con esta reducción de la jornada laboral. ¿Por qué creen que no estaba de acuerdo, amigos? Efectivamente, por su empresa. Porque tiene ingenieros, tiene trabajadores, tiene administrativos, que imagínense cuántas horas y qué tipo de sueldo les estará pagando. Pero eso sí, sus hijos sí pueden trabajar 2 horas al día y no hay ningún problema. Y sentaditos desde casa, reventando redes sociales con una guerra sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay un gran problema en México que son con las empresas. Ven muy mal que llegues 1 minuto tarde, 2 minutos tarde. Pero ven peor que te vayas a tu hora. Y eso yo se lo digo por experiencia. En algunos lugares donde su servidor ha trabajado, así eran las cosas. No te pones la camiseta, no trabajas bien para la empresa. Pero pobre de ti que quieras irte a tu hora y pobre de ti que llegues 10 minutos tarde o con retardo. Esa es la mentalidad del empresario y esa es la mentalidad de los jefes que se tiene que cambiar, amigos. Y obviamente con esto se generaría presión para llegar a ese punto. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.